Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si requieres una consulta personalizada de pago, te puedes comunicar conmigo a través de mi WhatsApp personal. En la descripción y en el primer comentario de este video está el link directo hacia mi WhatsApp. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas a este canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video también están los links para que me sigas por esas partes también. Bueno, y también por último, ni más ni menos importante, decirles que siempre los llevo en mis oraciones, en mi corazón y que los quiero un montón. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti. Te estás preguntando hoy en día ¿qué es eso de felices por siempre? El felices por siempre son tus sueños y tus anhelos, tus proyectos realizados, ese día a día disfrutando, incluso las cosas negativas que te estén pasando, tratando de llevarlas de la mejor manera. Ese es el felices por siempre. No es un cuento de Disney, no es una historia de las películas, no, es la vida que tú estás llevando y que disfrutes cada paso, cada momento de tu vida. Ese es el felices por siempre para ti. Y mira que a esta chica le está cayendo fuego del cielo. Y no quiere decir que a ti te vaya a caer fuego del cielo para quemarte, no, te están invitando tus guías espirituales a que hagas rituales con velas. Busca en Google, en YouTube, de cómo se hacen los rituales con velas y bueno, hazlo. Y si quieres declararlo en los comentarios de este video, bien lo puedes hacer. Yo hago para mí mismo, para mí misma, mi felices por siempre. Yo lo creo con mi mente, con mi poder y con mi voluntad. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su pareja, por su persona especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro muy cercano. Y el consejo de sus guías espirituales también. Bueno, tu persona especial es una persona que en este momento se está sintiendo solo o sola. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo, es decir, que podríamos estar leyendo al revés. Bueno, es una persona que se siente muy solo, muy sola en este momento, siente que no tiene el respaldo tuyo. Es una persona que viene saliendo de problemas y dificultades, pero que la verdad, a pesar de que tú estés a su lado, es alguien que no se siente completo. No te quiero decir que no te quiera, que no te ame, no, sino que hay ciertas dificultades, ciertas cuestiones que han pasado en su vida en general que lo han llevado a ser una persona bastante desconfiado o desconfiada de las demás personas. Es una persona que quiere hacer sí las cosas bien, pero tiene muchas heridas en su corazón, muchas cosas por sanar de su niño, de su niña interior. Bueno, tal vez ha llegado a tu vida, no te digo para que tú lo saques de ahí, no, sino para que tú lo acompañes, tal vez para que le des una luz, le diga, mira, hay terapias, hay psicólogos, hay consteladores familiares, hay cosas en YouTube que podemos hacer para que tú te puedas liberar de dolores, de traumas que tú puedas tener de tu pasado. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera contigo salir adelante, tener, éxito en todos los sueños y proyectos que ustedes se propongan. Eso es lo que espera contigo tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? A ratos te ve como muy dudoso, muy dudosa. Lo que pasa es que tu persona especial es alguien como que a ratos se retrae y como que se cierra mucho y tú no sabes si está o no está contigo. Tú como que no sabes si realmente a ratos como que te ve como demasiado alejado o alejada de la relación de ustedes. Entonces piensa que tú dudas mucho, que dudas demasiado de la relación de ustedes y la verdad es que está poniendo como en tela de juicio si seguir o no seguir con la relación que ustedes tienen en este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, se va a presentar una infidelidad de parte de uno de ustedes.
Se va a presentar una infidelidad, por ahí están los pajaritos cantando, todos hermosos, divinos que son ellos. Bueno, se va a presentar una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. Al parecer hay una persona, uno de ustedes dos que confía mucho, yo diría que en exceso en la otra persona, pero o sea, esa confianza excesiva lo está llevando, no sé, a no ver las cosas claras, a pensar que las cosas son de una manera diferente, como que no ve que su persona o como que la otra persona lo está engañando, le está diciendo las cosas, o a veces con gestos, con demostraciones, está demostrándole que algo pasa, que algo sucede, pero la otra persona está como ciega, como que no quiere ver, como que confía al 100% en la persona. Sí, es muy bueno confiar, pero también no hay que cegarse para no ver la realidad. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy. Te dicen que harás contacto con lo absoluto. Qué hermoso, qué bonito, qué bello. Bueno, la relación con esta persona tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito de abrirte los ojos, precisamente. Bueno, de abrirte los ojos a cierta realidad, a ciertas verdades que tú debes saber, que tú debes entender. Tal vez te has centrado demasiado en tu vida material, no te digo que seas materialista, ¿no? Demasiado en tu trabajo, a veces nos absorbemos por el trabajo, por los quehaceres, y como que no nos damos tiempo en pensar que la vida es algo más, que la vida no es solamente eso de levantarse todos los días a trabajar, comer, dormir, hacer cosas en la casa o en la empresa o dirigir gente. No, la vida es mucho más. La vida tiene cosas maravillosas para explorarlas y están adentro de ti. Bueno, sí, afuera hay cosas maravillosas, pero dentro de ti, en tu interior, hay cosas maravillosas. Entonces me están diciendo esta carta, los ángeles, que tú vas a emprender un viaje hacia tu interior. Bueno, vamos a ver lo que me dice el tarot egipcio. Bueno, me habla acerca de la infidelidad. Esta infidelidad de parte de uno de ustedes dos, o yo podría decir que a ratos de parte de los dos, no se me vayan a ofender, va a ser algo que les va a traer a ustedes mucha tristeza. Les va a traer mucha tristeza, les va a traer mucho desasosiego, porque tal vez estaban esperando mucho de la persona con la cual están ustedes en este momento, o tu persona especial estaban esperando demasiado. Bueno, tal vez hay demasiadas cosas ocultas, demasiadas cosas poco claras entre ustedes dos, y si ustedes quieren recuperar la relación en este momento, bueno, van a tener que abrirse y hablar con la verdad y decir lo que les sucede, decirle lo que les pasa, mirar si realmente ustedes dos compaginan en sueños, en proyectos, en temperamentos, en actitudes, en gustos, en todo, ¿ya? Es bueno que lo hagan para que puedan ver si van a recuperar la relación, o tal vez hagan un cierre hermoso, un cierre con amor, con paciencia, con sabiduría. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que tú puedes manifestar cada uno de tus deseos. Tú tienes el poder, tú eres un mago, eres una maga. Mira, precisamente la carta del mago del tarot. Eres un mago o una maga, tienes todas las herramientas, los elementos, los instrumentos en tu vida, solamente que de pronto no los has sabido o no te has enterado de que lo puedes hacer y utilizarlos y hacer lo que tú quieras. Bueno, investiga al respecto en Google, en YouTube, puedes encontrar mucho acerca de cómo hacer realidad tus sueños, de cómo hacer realidad todo aquello que tú quieres y deseas. Bueno, es un camino bonito, no te digo que sea un camino de la noche a la mañana, no, es un camino bonito, pero es un camino que te lleva a muchísimas satisfacciones y a un crecimiento personal totalmente maravilloso. Bueno, me ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, para ustedes que están en una relación. Bueno, y que les llegue la luz a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, mis queridos amigos y amigas. ¿Por qué tan deprimidos? ¿Por qué tan depresivos? Hay ciertas noticias que han llegado muy seguramente de su familia y que no han sido buenas noticias. Los tienen a ustedes bastante desesperados, bastante angustiados, con la sensación de no poder salir adelante ustedes junto con su familia de este problema, dificultad que se les está presentando en este momento. Bueno, también me dicen las cartas que lo que sucede es que a ratos hay demasiadas dudas, entonces la duda nos lleva a perder tiempo, a perder energías en las dudas, y bueno, y tomar decisiones poco certeras. Si tienes tantas dudas, investiga, averigua, reza, ora, pide ayuda a tus guías espirituales, a tus
ángeles, bueno, como tú lo quieras, en lo que tú quieras, en lo que tú creas, bueno, puedes hacer la novena Santa Marta, la novena del Justo Juez, bueno, cualquier cosa que se te pueda ocurrir a ti para poder salir adelante de esta situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, lo que pasa es que hay personas que te aconsejan mal o los aconsejan mal a ustedes en familia, personas que realmente no son tan leales, que no son tan fieles con ustedes y solamente están pensando en su propio beneficio. Fíjense bien los consejos que están escuchando, lo que están oyendo y que los está llevando a tomar malas decisiones. Tienen que ustedes portarse firme y bueno, y tomar acción de manera firme y tajante en lo que se les esté presentando a ustedes como personas individuales y como familia también. Mira, los ángeles te dicen algo espectacular. Bueno, que no pierdas la esperanza porque tú eres llamado a renacer, no solamente tú, sino tus seres queridos, tus seres amados. Viene algo nuevo para ti, algo bueno para ti. Bueno, tal vez las cosas no están muy bien en este momento, en este instante, no estén tan claras, pero te digo que viene una cosa totalmente maravillosa. Abre los ojos, abre los oídos porque van a comenzar a ver señales para ustedes de algo totalmente nuevo, de algo totalmente diferente. El tarot egipcio me está diciendo en este momento que va a existir una ruptura con personas que tal vez no te están beneficiando tanto en este momento de tu vida para tomar decisiones. Sí, la cuestión va a ser peleada, va a ser discutida, pero a la larga te vas a dar cuenta que es mejor alejarse de personas, actitudes y situaciones que no te están beneficiando nada en este momento. Te están diciendo las hadas en este instante que nunca necesitaste de esas alas para volar. Tal vez hay personas que te estaban haciendo creer que tú no puedes solo o no puedes sola. Yo te estoy diciendo que sí, tú puedes solo y puedes sola. Claro que tomar tus decisiones sola. Tampoco podemos decir que no necesitamos absolutamente de nadie para salir adelante en nuestra vida, pero para lo que es fundamental, para tus decisiones personales, tú tómalas tú solo, tú sola. No permitas que otros decidan sobre tu vida. Y si lo quieres declarar en los comentarios de este video, puedes escribir: yo tomo en este momento las riendas, el timón de mi vida y tomo mis propias decisiones de una manera sabia, acertada y muy amorosa y respetuosa, especialmente contigo mismo, contigo misma. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos y mis queridas amigas que están preguntando por su economía en el día de hoy. Bueno, estás saliendo de unos problemas y dificultades económicas, ciertos fracasos que se te habían estado presentando, que se te están presentando, muy cansado, sí, muy cansada de tantos problemas y dificultades, pero ya son cosas que se resuelven. Mira que llega algo muy bonito para ti, llega la fortuna, llega algo espectacular para ti. Ten los ojos abiertos para una oportunidad que se te va a presentar, una oportunidad totalmente buena, excelente, en la cual tú vas a poder disfrutar de todos aquellos sueños y deseos que siempre tú has tenido. Vamos a ver qué te dice Los Ángeles el día de hoy. Fortuna en tus viajes. Bueno, si la cuestión es de un viaje de negocios o vas a estar de viaje o algo así, en ese viaje vas a encontrar algo o alguien o una idea de negocio, una idea millonaria, una idea, bueno, un momento eureka, como suelen decir, de esos momentos que uno dice: ay, esto lo podría yo hacer también en mi ciudad o en el lugar donde yo vivo y sería fantástico, y va a ser fantástico definitivamente. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te están diciendo que tienes que bajarle un poco a los ánimos, ¿ya? Tienes que bajarle un poco al mal genio, tienes que calmarte porque de esa manera no vas a tener la suficiente claridad para ver esa oportunidad que se te viene tan maravilloso. Medita, ora, reza, métete al mar, al agua, a la ducha, hazte baños de sales marinas, baños dulces, baños amargos, bueno, cualquier cosa que te permita a ti calmarte para poder canalizar todas esas energías que tú tienes, todo ese ímpetu que tú tienes. Te están diciendo por este lado las hadas que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo cuando te llegue esta idea, por muy loca que parezca, no tengas miedo de realizarla, de ejecutarla, de hacerla realidad, poquito a poco o con grandes pasos, pero llega hacia allá. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.